enriquecer. Estamos dando una serie de mensajes acerca de cómo opera y cómo obra el enemigo, cómo obra Satanás. Pero en esta hora vamos a hablar cómo engaña Satanás a los creyentes, hermanos, o los que no están firmes en la palabra del Señor. Cómo Satanás toma ventaja en contra de usted o en contra de nosotros también, ¿verdad? Porque Satanás no se va a detener con nadie, hermanos. Aunque usted sea el hombre, la persona más inteligente, más sabia, si no nos sometemos al Señor, estamos en grave peligro nosotros. ¿Lo hizo con quién? Pues con Abraham también lo hizo. ¿Con quién? Con Jacob también lo hizo. ¿Con quién? También con su otro hijo, mis hermanos. Y así sucesivamente, Satanás engañó. Aún los 12 patriarcas fueron y vendieron ¿a quién? A José. Así que de una forma u otra hay engaño operando en cada uno de nosotros, más cuando somos rebeldes al Señor, rebeldes a la palabra, rebeldes, hermanos, al mensaje divino. Y ahí tenemos problemas nosotros, ¿verdad? Vienen problemas para nuestras vidas, porque ahí el Señor de una forma u otra pues nos deja a la suerte, ¿verdad? Por tanto nos abandoné a la suerte, dice el Salmo 87, ¿verdad? Así que este Salmo 87 nos habla, hermanos, de cómo ellos fueron y pagaron ¿a dónde? A Babilonia. Y el Salmo 137, hay un canto ahí, ¿verdad? De los ríos de Babilonia, hasta lo cantan los mundanos ese canto, ¿verdad? Allá en los ríos de Babilonia, dice, ¿verdad? Entonces, de una forma u otra, hermanos, ellos cayeron y allí empezaron a recordar la grandeza y lo que habían perdido porque fueron engañados por el enemigo. Así que como siervos de Dios, usted y yo, mi hermano, del Dios Altísimo, ocupamos nosotros, hermanos, caminar, conocer la verdad. Debemos conocer la verdad. Y el Señor nos dice que su palabra es verdad. Según dice Juan capítulo 17, versículo 17, ahí nos va a ir ayudando el hermano Jesús. ¿No está por ahí Jesús? O el hermano que va a estar apoyándonos ahí. Ok, Juan 17, 17. Ayúdanos, hermano, porque queremos ir dando entendimiento a la palabra de Dios. Muy bien. Santifícalo, léalo conmigo. Santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces, ¿cómo nos santificamos? Por medio de la palabra, ¿verdad? Caminar en donde, en la verdad de la palabra. Ahí nos estamos ¿qué? Santificando. O sea, nos estamos limpiando de pensamientos incorrectos, actitudes que a Dios no le agradan. Estamos diciendo que santificados por medio de qué? De la palabra. Tu palabra es verdad. Entonces el medio para santificarnos es ¿qué? La palabra. La palabra de Dios es el medio para santificarnos nosotros. Por eso es importante leerla, estudiarla y también vivirla, practicar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, una vez que nosotros la vivimos, ¿qué hace la palabra? Nos hace ¿qué? Libres. Y conocerán la verdad y la verdad nos va a hacer libre. Y tu palabra es verdad. Entonces el enemigo es todo lo contrario. Dijo el Señor que Él es padre de ¿qué? De mentira, ¿verdad? Él es el padre de mentira, Satanás. Por lo tanto, hermanos, los creyentes debemos de caminar y vivir ¿en qué? En la verdad. Y vivir en la verdad quiere decir que nosotros vivimos en la palabra, practicamos la palabra y hacemos lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos. Amén. Amén. Y ahí usted es victorioso y bendecido. Hay otro versículo que dice Efesios capítulo 6, versículo 14. Dámelo por favor. ¿Qué dice Efesios 6, 14, mi hermano? Y mi hermana, si usted lo tiene, voy a pedirle a usted que use la Biblia. Hermano, nos fuimos de acuerdo que ahora, aunque usted traiga celular, traiga su Biblia. Porque si no, le van a traer una Biblia y le van a quitar el celular. Y cuando se termine, vamos a darle su celular. Amén. Queremos que nadie se distraiga, hermanos. Queremos que nadie pierda tiempo en venir y conocer la gracia de Dios y la palabra de Dios. Porque el lugar ese, hermanos, es para enseñar, es para predicar, es para anunciar las verdades del Evangelio, ese lugar. Y nosotros somos portadores de esa verdad, cada uno de nosotros. Muy bien, ¿qué dice Efesios 6:14? Estás por siempre, ¿qué? Firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Bien, y vestidos con la coraza de justicia. Tienen que ceñirse ¿con qué? Con el cinturón de la verdad.
Tienen que vivir en la verdad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí habla que el diablo tiene una serie, hermanos, es lo que dice el versículo siguiente. Tiene una serie, hermanos, de demonios que son principados, potestades, gobernadores, ¿verdad? Y son espíritus que operan en las tinieblas. Y esos espíritus inmundos, hermanos, van a tratar de engañarnos. Entonces tenemos que seguirnos con la verdad, tanto usted como yo. Así que ocupamos llevar ¿qué? Cautivo todo pensamiento ¿qué? A la obediencia del Señor Jesucristo, o a caminar bajo la regla divina que Dios nos da. Ya entendimos, conocemos que para santificarnos, ¿qué tenemos que hacer para santificarnos? Andar en la verdad. Porque le decimos, Señor, quítame esto, santifícame. Pero Dios te dice, pues camina con la palabra, anda con la palabra. ¿Qué le dijo Moisés, Dios a Moisés cuando llegó allá al mar? Señor, ¿y ahora qué hacemos? Y le dijo el Señor, ¿qué tienes en la mano, Moisés? Pues un garrote, le dijo. Pues úsalo, Moisés, extiéndelo y golpea las aguas y se van a abrir. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué tienes en tu mente? Pues la palabra, pues usa la palabra, declara la palabra, vive la palabra, camina en la palabra. Eso te va a bendecir a ti. Y eso te va a hacer libre, hermano, hermana. Así que Dios nos pide eso, ¿verdad? Entonces, 2 Corintios 10:5, dámela por favor. La segunda carta de los Corintios 10, capítulo 5. ¿Qué nos dice ahí mi hermano y mi hermana? Derribando todo ¿qué? Argumento, todo al revés que se levanta contra ¿qué? El conocimiento de Dios, contra la palabra de Dios. Este es el conocimiento que Dios nos ha dado a conocer a nosotros. Hay otros misterios que Dios no nos ha dado a conocer, hermanos, y esos están en el corazón de Dios. Dios nos lo va a conocer a su debido tiempo, pero esto ya se nos dio a conocer, ¿verdad? Entonces, hay argumentos carnales, mundanos, satánicos, que van a empezar, hermanos, tratar de controlar nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras intenciones y nuestras actitudes. ¿Qué tenemos que hacer? Derribándolos, ¿verdad? Derribándolos, dice, con el conocimiento de Dios. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿de quién? De Cristo. Entonces, si ese pensamiento que usted no concuerda en vivir en la palabra, ¿qué tiene que hacer? ¡Pum! Desecharlo, ¿verdad? ¿Qué dice Filipenses capítulo, el número 4, versículo 8? Piensen en lo que es puro, honesto, piensen en lo que es agradable a Dios. En esto piensen, dice, y la paz de Dios gobernará en vuestros corazones. Entonces no esté preocupado por nada, sino que sean conocidas sus peticiones con ruego y acción de gracia. Porque el argumento del diablo siempre va a ser, hermanos, que te quede en tu mente, no lo voy a poder hacer, no lo voy a lograr. Pero usted debe caminar en la palabra, ni en sus propios pensamientos, vivir en la palabra, andar en la palabra y santificar su mente y derrumbar todo ¿qué? Toda fortaleza mental, dice la Escritura, la palabra de Dios, hermano. Así que el autoengaño aparece cuando no estamos ¿qué? Siguiendo la verdad en amor. Oímos la palabra, pero no la practicamos o no la hacemos. Ese es el problema. Santiago 1:22, por favor. Santiago 1:22 dice, hermanos, pero sé hacedores y no tan solamente engañados a vosotros mismos. Tienen que ser oidores y hacedores, dice la palabra de Dios. Obedecer la palabra del Señor, practicar la palabra, nosotros, hermanos, y no tan solamente ser oidores, olvidadizos, dice la Escritura, la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro nos dice allí en su carta, la primera carta de San Pedro 1:13, dámelo por favor, primera de Pedro 1:13. ¿Qué nos dice ahí, mi hermano? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar en completo en la gracia que se os espera cuando Jesucristo sea, y esperar, dice, ¿verdad? Y deben de estar listos, hermanos, para que el engaño no venga sobre sus vidas.
Deben ceñir sus lomos, dice la palabra, ceñir vuestros lomos, dice, ¿con qué? Con la verdad, ¿verdad? Con el entendimiento, y sean sobrios, sean personas dispuestas para el Señor y esperen en la gracia que el Señor va a traer sobre sus vidas. Mientras esperamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hicieron los 120 en el aposento alto? Oraron, se juntaron a orar y luego, hermanos, adoraron al Señor. ¿Qué más hicieron, mis hermanos? Exaltaron el nombre de Dios, engrandecieron el nombre de Dios, y después de la aparición del Señor allá, mis hermanos, 10 días después vino el Pentecostés. Pero esos 10 días estuvieron dentro del templo esperando la promesa de Dios. Esperen la promesa de Dios. Y esperen ustedes, dice, la gracia, y esperar por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pero por lo pronto, cíñete. ¿Verdad? Cíñete la verdad. Camina en la verdad. Anda en la verdad. Y esperar. Tienes que esperar. Con paciencia, orando, adorando, exaltando, sirviendo con lo que ya el Señor nos dio. ¿Qué te dio? Talentos, dones. Con eso empiezas a servir al Señor. Y estás esperando. Y hermanos, la gracia de Dios va a ser que manifestada totalmente y completamente en usted. Pero usted tiene que caminar así, mi hermano. No se decaiga, porque va a haber ataques. No se decaiga, hermanos. Siga firme y que adelante. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar tu palabra. Y en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, ¿para qué? Para no pecar contra ti. De la palabra de Dios, hermanos, ¿qué hace? Nos va a hacer libres. La palabra de Dios. Pero tenemos que vivir y caminar, no como Santiago dice. Son oidores, pero no son hacedores de la palabra de Dios. Si la escuchan, la oyen, pero no la obedecen. No se sujetan a la palabra de Dios. Por lo tanto, por eso no sucede nada con nosotros, hermano, hermana, ¿verdad? Escuchamos la palabra de Dios, venimos a la iglesia y nos ha tocado hermanos que van al rato allá a la muerte. Allá a donde se encuentran los altares a la muerte. ¿Y qué hacen? Van y le llevan frutas. ¿Qué más hacen? Van y le prenden veladoras. Hermanos, es lo peor que puedes hacer. Dale espalda inmediatamente a Dios. Escucha la palabra, pero no la obedecemos. Usted no haga eso, hermano, hermana, que no caiga en ese engaño. Así que, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Dice, de recibir la palabra y ponerla en práctica. Si no ponerla en práctica, es un autoengaño. El diablo te está engañando, mi hermano. Nuestra vida debe de concordar con la palabra, de vivir con la palabra. Si yo digo, hermanos, y le predico que debe amar a su prójimo, es porque yo también amo al prójimo, ¿verdad? Si yo digo que lo amo, pero odio al prójimo, ¿qué dice la palabra de Dios? Soy un mentiroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque digo una cosa y hago otra cosa, mi hermano, mi hermana. Entonces, si usted le dice que Cristo salva y que Cristo sana, hermano, hermana, es porque usted ya miró el poder, la gracia, la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero si dice, pues ni modo, ven con el brujo X o con el que te va a hacer la limpia por allá, mi hermano, entonces te está ¿qué? Engañando a ti mismo. Eres hacedor, pero no eres oidor, pero no hacedor de la palabra de Dios. Por eso no pasa nada, mi hermano, mi hermana. Así que se nos llama a ser ¿qué? Modelos de crecimiento a la iglesia. Todos debemos ser modelos de crecimiento, mi hermano. Y solo cuando reconocemos que no somos hermanos, nosotros modelos, debemos de ser ¿qué? Honestos. Señor, yo no he sido modelo, porque tú dices que yo debo de hacer esto y no lo hago. Tú dices que debo vivir en la palabra y no estoy viviendo la palabra. Entonces no he sido modelo de lo que tú quieres que yo haga. Debemos de ser ¿qué? Honestos ante Dios, hermanos, y ante los hombres también. No ser ¿qué? Hombres que tratemos de engañar o aparentar cosas.
que no debemos de aparentar. Tenemos que vivir, hermanos, de acuerdo a la palabra. Porque Dios todo lo ve y todo lo sabe el Señor. Así que la honestidad cristiana nos ayuda a nosotros, hermanos, a no ser engañados por el diablo. Nosotros nos cuidamos cuando somos, ¿qué? Honestos. No encubrir nada, dice la Escritura, la palabra de Dios. Y nos autoengañamos también cuando decimos que no tenemos pecado, hermanos. No sé que yo estoy bien. Yo puedo andar ahí en las fiestas, pero no peco. Puedo andar con los mundanos, pero no peco. Hermanos, dice la palabra de Dios que cuanto a honra deben de preferirse los unos a los otros. Entre nosotros mismos debe haber un buen compañerismo, dice la Escritura, la palabra de Dios. Debe haber una verdadera amistad entre nosotros mismos, es lo que dice la palabra de Dios. Porque, hermanos, el mundo es engañoso. La gente que no tiene a Cristo es engañoso. Y el que dice que no tiene pecado o no anda en pecado se engaña en sí mismo. Primera de Juan 1:8, dámelo por favor, hermano. Entonces, dice que no reine el pecado mortal también en nuestros corazones. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la palabra no está en nosotros. Entonces, hermanos, todos los días nuestra carne, recuerde que este cuerpo natural tiene que ser liberado, santificado, porque este cuerpo no va a entrar al reino de los cielos. Su cuerpo no va a entrar, hermano, al reino de los cielos. Así que, por más que lo cuide, hermano, por más cirugías que usted se haga, por más, hermanos, que se estire el cuerito, mi hermano, mi hermana, no va a entrar ese cuerpo al reino de los cielos. Olvídese, hermano. Todos los cuerpos van a ser transformados, los cuerpos en el Señor. Porque ni carne ni sangre puede heredar el reino de los cielos. No va a heredar, hermanos, nuestro cuerpo al reino de los cielos. Su espíritu ya está listo. Va a resucitar, pero con un cuerpo transformado, cambiado, hermanos. Porque este cuerpo no puede soportar la gloria del Señor. Porque este cuerpo está vendido al pecado, hermanos. Este cuerpo necesita totalmente ser transformado y cambiado. Y este cuerpo lucha en contra del espíritu, nuestra carne lucha en contra del espíritu. Nuestro cuerpo no quiere las cosas de Dios, quiere las cosas vanas de la vida. Quiere el banqueteo, la fiesta, la pachanga, el jajajá, mis hermanos, los deleites del mundo. Es lo que quiere nuestro cuerpo. Pero yo sé, hey, párate, porque estás dando lugar al enemigo, al diablo. Dame Romanos capítulo 6, versículo 12, por favor. Dice, no reine pues, léalo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, hermano, ¿qué hace en nuestro cuerpo mortal? Desea las concupiscencias. Y dice Santiago que cuando Satanás mira esas concupiscencias, eres atraído y seducido. Y una vez que cometes el pecado, das luz a ¿qué? A muerte. Una vez que eres seducido, das luz a muerte. No reine pues en vuestro cuerpo mortal, dice el pecado, de tal que obedezcas en sus concupiscencias. Tenemos el pecado. Pero ¿qué tienes que poner? No atención en eso, hermano. Que tu mente no se clave en las concupiscencias que traemos en nuestro cuerpo. Porque todos traemos ciertas concupiscencias. A lo mejor no son inmorales, pero son de orgullo, son de soberbia, son de rechazo. Son concupiscencias también. ¿Son de qué, hermano? De yo no. Yo soy aquí el chaca, no me voy a juntar con la hermanita esa, con el hermanito ese. Yo no me voy a saludar al pastor. De ahí fuera yo me siento aparte. No, hermano, que no reine el pecado mortal en qué, en nuestro cuerpo, de modo que tú lo obedezcas en sus concupiscencias. Entonces, y si decimos que no tenemos pecado, dice,
nos engañamos a nosotros mismos. Es el engaño tanto del cuerpo, y Satanás lo usa porque hay concupiscencias. Y una vez que obedecemos las concupiscencias, hemos atraído seducidos y podemos dar luz a la muerte. Lea usted ahí Santiago capítulo 1, versículo 25 en adelante. Así que dice que no debe reinar el pecado en nuestros cuerpos. Ya fuimos liberados de las concupiscencias del pecado. Ahora seamos, hermanos, obedientes, entregados nuestros cuerpos ¿a qué? A la justicia divina. Porque nuestro cuerpo carnal, físico, aún está susceptible al pecado. Todavía es atraído por el pecado, nuestro cuerpo carnal, a la flojera, al engaño, a la falta de comunión con Dios. Ah, no, qué flojera ir a los viernes y los domingos ahora. Vamos a ir a evangelizar. No. Debe ser, hermanos, eso es nuestro cuerpo. No quiere obedecer al Señor, no quiere sujetarse al Señor. Y, hermanos, vamos a tener consecuencias. Debemos de evitar una crisis espiritual, hermanos, llevando cuentas claras con Dios. Usted y yo tenemos que tener cuentas claras con Dios. Porque el pecado es como una célula que es como una célula cancerosa. ¿Qué sucede con la célula cancerosa? Si no se detecta a tiempo, ¿te va a contaminar todo el cuerpo? Pero si se detecta inmediatamente, ¿qué va a pasar? La vas a parar y no vas a dejar que siga, ¿verdad? Así es el pecado. Es igual que una célula cancerosa. Si no paras eso inmediatamente, hermanos, una cosa vas a entrar ahorita, mañana te va a salir otros deseos y pasado otros, y así vamos a seguir, mis hermanos, hasta que todo nuestro ser esté vendido al pecado. El pecado nos volvió a comprar. Fuimos liberados, Cristo nos compró, ¿verdad? Nos liberó del pecado, pero ahora mismo volvimos a caer. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 1, y no estés sujeto otra vez al yugo de ¿qué? De esclavitud. No debes de estar sujeto otra vez al yugo de esclavitud. Así que, si usted dice que no le va a afectar ciertas amistades carnales mundanas, hay una fiesta pachangosa ahí, mi hermana, o ir a donde están toda la clase ahí, que fuma, que se droga, que son personas, hermanos, que le da lo mismo. Hoy se acuesta con un hombre, o la mujer con un hombre, mañana con otro, y no hay problema. Le va a afectar, hermanos. Esa relación le va a afectar, tarde o temprano le va a dañar esa relación. Por eso dice la palabra de Dios: no reine en vuestro cuerpo mortal el pecado. Cíñanse con la verdad, vivan en la verdad, vivan en la palabra. Es lo que se nos pide a nosotros, hermanos. Nos engañamos pensando que somos algo cuando no somos nada. Y usted y yo, el orgullo, la soberbia y entre hermanos. Pensamos que somos algo cuando realmente no somos absolutamente nada. ¿Qué dice? Vamos a leer Romanos 12:3. De ahí te pasas a Gálatas 6:3. Romanos 12:3. Dice así: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. A ver, dame 13 ahí por. A ver, a lo mejor me equivoqué. Compartiendo, a veces, no, eso parece. Digo pues, por la gracia que me se dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. No te creas que tienes mejor concepto. ¿Por qué eres qué? Porque soy el estudioso. ¿Por qué? Porque yo tengo negocios. ¿Por qué? Porque tengo el mejor puesto en United Fábrica. No tengas más alto concepto de ti que el que debes de tener. ¿Cuál es el concepto que debemos tener? Todo lo que tengo viene de ¿quién? De Cristo. Dios me lo ha dado. Si he estudiado, eso ha sido por la gracia del Señor. Si tengo esta casa, debe gloria a Dios. Dice: reconócelo en todos tus caminos y Él te va a enderezar. Y va a enderezar tu vida. Reconócelo, que Él te da tu pueblo para que tú trabajes. Reconoce lo que tú tienes ha venido por parte de Dios. Imagínense esa pobre gente, hermanos, ahora con inundaciones. ¡Pum!
de la noche a la mañana ya no tuvieron nada. Porque tal vez nunca le daban la gloria a Dios. Nunca decían, Señor, gracias por este día, gracias por este techo, gracias por esta casa, gracias por este carrito, Señor. No tengo un carro del año, pero tengo algo que me mueva. ¿Verdad? Gracias, Señor. Doy gloria a tu nombre. Hermanos, no esté molesto ni enojado con Dios. Señor, tanto que te he pedido y no me das nada. Yo tengo años, Señor, con este problema. Mira la casa que tengo, Señor. Aprenda a agradecer por lo poco, hermanos, para que venga lo mucho. Para que Dios le abra más puertas. ¿Qué dijo el Señor? Si no eres fiel en lo poco, tampoco lo serás en lo mucho. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho, ¿qué? Te pondré. Entonces, aprendamos a ser fieles en lo poco, mi hermano. Es la palabra de Dios. Por eso debemos vivir ¿en qué? En la palabra. Vivir en la palabra, mis hermanos. Muy bien, ¿qué dice Gálatas 6.3? Dame el 6.3, por favor. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, ¿qué pasa? A sí mismo se engaña. El hombre, la mujer, el rico, hermanos, cree que es algo y se está ¿qué? Engañando. Así que la Escritura nos habla y nos dice, búscate 1 Corintios 15:10. La Escritura nos dice que no tengas más alto concepto de ti mismo que el que debes de tener. Todo lo que tenemos, hermanos, proviene de Dios. Lo que usted tiene, sea material, títulos, dinero, posesiones, materiales, dones, talentos, etcétera. Todo proviene de Dios. Todo el Señor te lo ha dado y te ha capacitado y te ha bendecido, hermano. Dice Proverbios capítulo 3, reconócelo en todos sus caminos. ¿Qué dice 1 Corintios 15:10? Y su gracia no ha sido vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Por la gracia de Dios tengo lo que tengo. Y soy lo que soy, pero por la gracia del Señor. Y trabajo, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios que se manifiesta en mi vida. Por eso usted tiene que aprender a reconocerlo más. Y a vivir, porque si no está cayendo en un autoengaño. Hay gente que dice, no, pues si yo fui el que trabajé, yo soy el que me maté trabajando. Sí tengo una pensión, pero yo me la gané porque trabajé. Bueno, ¿quién te dio la fuerza? ¿Quién te abrió el camino para que tuvieras ese trabajo? Dios, porque mira, así como lo tienes, Dios si quiere, así te lo quita. Y hermano, y te puede humillar. Y fuerte. Porque no solamente ha humillado a los mundanos, también a los cristianos que se creen ser algo, sin ser absolutamente nada, que no saben darle gloria, alabanza y reconocerlo al Señor en todos sus caminos. Así que el autoengaño, hermanos, cuando nosotros decimos que somos ¿qué? Creyentes, religiosos, pero tenemos un problema, ese otro autoengaño. ¿Qué dice allí? Dámelo por favor, Santiago capítulo número 2. 1:26. Santiago 1:26. ¿Qué dice? Léalo. ¿Y no? Entonces, hermanos, si nosotros decimos también que somos siervos de Dios y cristianos consagrados a Dios, pero tenemos un problema ¿con qué? Con la lengua, dice. Entonces lo que tú haces es vano. De nada sirve, dice la palabra de Dios. De nada sirve que tú te jactes y que digas que tienes ciertos talentos y que digas que tú eres parte de una gran iglesia donde tú predicas o que tú enseñas y que tú eres parte del staff de la iglesia, hermanos. No, hermanos. Aquí dice el Señor claramente que cuando tú dices que andas así, pero no refrendas lo que hay en tu boca, es vano. Así que
denigras a las personas, si denigras a las personas con tu boca, nuestro Dios se entristece. No utilicemos nuestra lengua ¿para qué? Para dañar, para tumbar, hermanos. Nuestra lengua es ¿para qué? Edificar, levantar, darle gloria, alabanza al Señor, bendecir al hermano, a la hermana. Para eso es nuestra lengua, mis hermanos. No es para dañarnos ni para tumbarlos. Si tiene un problema, ore por él. Pídale a Dios por él o por ella. Y que Dios, en cierta manera, le haga ver dónde es hermano, es hermana. Si es que está mal, que Dios lo ayude. Pero en amor le puede decir, hermanita, yo creo que ese lenguaje que usted está tomando no es el correcto. De acuerdo a lo que nos dice Santiago capítulo 1, 26. ¿Verdad? Corrija, por favor, para que le vaya mejor. Dios le ama y desea que esa lengua que usted tiene bendiga, levante, restaure, sea de gran bendición, de aliento, de fuerza, de esperanza, hermana, con su boca. Alaben al Señor, denle gloria al Señor. Si no, nos estamos poniendo al lado de quién? Del chamuco, mi hermano, mi hermana. Porque nuestra lengua es para levantar, exaltar. Una palabra corrompida, hermanos, o propaga inmundicia. Estamos propagando inmundicia cuando hablamos una palabra corrompida. La lengua debe proveer gozo, bendiciones, paz, hermanos, ayudar al caído, darle aliento al que no tiene, mi hermano, mi hermana, y que venga esperanza también. Así que estamos, ¿qué? Autoengañándonos. Y otro autoengaño, mi hermano, mi hermana. Según Gálatas 6:7, dámelo, Gálatas 6:7, por favor. Dice, no os engañéis, Dios, ¿qué más? Eso también va a llegar, hermano. Dios no puede ser engañado. Pues todo lo que el hombre sembrae, eso también segará. Así que, mis hermanos, usted dice, es que mi familia no viene, pero es cristiana. ¿Y qué está haciendo tu familia? ¿Cuál es su pasatiempo de la familia? ¿Cuál es su círculo de amistades? No, pues es esto, el mundo se junta mucho con mundanos y su círculo de amistades, su lenguaje ¿cómo es? ¿Para bendecir o para criticar o juzgar? Pues en vez pone pretextos que los hermanos para acá, que los hermanos para allá, que la iglesia esto, que la iglesia aquello. Ah, bueno. Entonces, hermanos, ese hermano dice, no te engañes, todo lo que tú siembras vas a ¿qué? A segar. Hermano, dígale a su hija o a su hijo que él va a ser conocido por sus frutos. Lo que él diga, sus comportamientos, Dios está allá poniendo a cada uno de nosotros, dígale, las faltas y principalmente si no nos limpiamos y no nos santificamos. Porque el pecado es como una célula ¿qué? Vea, ahorita comenzaste ya a decir malas palabras. Al rato me vas a querer pegar. Al rato me vas a querer robar. Porque el pecado va avanzando. Y aunque sea el papá o la mamá, de todos modos te van a querer azotar papá o mamá. ¿Por qué? Porque no paraste a su tiempo. Porque no le dijiste, hey, tranquilo, tranquila. Hay que hacer las cosas como Dios manda. Si eres un creyente, o reconoce que realmente no has nacido de nuevo. Porque el que tiene la simiente de Dios no puede ¿qué? Pecar, porque la simiente que tiene de Dios no lo deja ¿qué? Pecar deliberadamente. O sea, cuando viene el Espíritu de Dios y entra en tu vida y te dice el Espíritu, no, eso está mal. Si usted desobedece al Espíritu Santo, lo puede entristecer. Y ahí ya no va a escuchar la voz del Espíritu Santo, ahora la voz del diablo nomás va a escuchar, hermano. ¿La voz de qué? De su conciencia malvada o pervertida va a escuchar para llevarlo al pecado o a los deseos carnales. Y es por eso muy importante. Así que nuestras acciones, hermanos,
de pensamientos, palabras y acciones sean ¿qué? Buenas. Que no sean malas, amén. Dirigidas por quién? Por el Espíritu Santo. Eso te va a traer ¿qué? Vida eterna. Pero si nuestras acciones no son buenas, hermanos, están dirigidas por la carne o por el enemigo, por el otro espíritu, pues ¿qué cree que va a traer? Muerte. Va a traer muerte, hermanos. Esa es la batalla que tenemos que pelear, hermano. ¿Dónde? En nuestra casa. ¿Con quién? Con los familiares. Para que entren a Cristo. Pero una vez que usted esté modelando y hablándoles, tiene que modelar la vida cristiana. Que lo que usted diga, usted ya lo hizo, lo está practicando, hermanos. Porque usted dice, el familiar va a venir y decir, mi papá, mi mamá me dicen esto, pero ellos están peor que yo. Viene a la iglesia y uno parece perro y la otra parece gato. ¿Verdad? Uno se aruña y el otro le ladra. No, hermanos, ya. ¿Qué dice el Señor? A paz nos llamó el Señor. Ahora tenemos que paz en el espíritu. Y somos que pacientes. Y somos también, muchas veces, toleramos ciertas cosas, pero no todas las cosas las debe tolerar, hermano, hermana. Ciertas cosas las puede tolerar. Pero ahí, hermanos, puede ir hablando con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder, hermanos. La palabra de Dios cambia, porque mi palabra es como un ¿qué? Martillo. ¿Qué hace? Quebranta la piedra, dice la Escritura. Así es la palabra de Dios, hermanos. Pero la palabra, hermanos, tiene que ser dirigida principalmente con nuestro comportamiento. Nuestras acciones deben de ser las correctas de acuerdo a la palabra de Dios, para que tenga el poder la palabra de ayudar al amigo, al vecino, al familiar, al pariente, para que les ayude. Lo que nosotros hablamos tiene que concordar con la palabra y tiene que vivir con mi ejemplo, hermano, hermana. Lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos. Si decimos que somos creyentes, vivamos como creyentes. Ya no somos mundanos, hermano, hermana. Si decimos que ahora tenemos la mente de Cristo, pensemos como Cristo, actuemos como Cristo. Si decimos que ahora fuimos cambiados y transformados, pues ahora, hermanos, vamos a mostrar que realmente fuimos cambiados y transformados, principalmente con nuestras acciones, mis hermanos, que con las palabras. Muy bien. Siguiente, mis hermanos. Cuando somos injustos, no se engañen, cuando no somos justos o cuando somos injustos, mi hermano, nosotros, dice la palabra de Dios, que un injusto no va a heredar ¿qué? El reino de los cielos. Ponga atención en esta parte, hermanos. Dice 1 Corintios capítulo 1 del 9 al 10. Dámelo, por favor. La primera carta de los Corintios. Y subraya esos versículos en su Biblia. 1 Corintios capítulo número ¿qué te pedí? Es 6, 9 y 10. Te di uno. Entonces, discúlpame, es el 6 y 10. Capítulo 6 del 9. Léalo conmigo. ¿No sabéis? Que los injustos no heredarán el reino de Dios. No reís. Ni los fornicarios, ni los idólatras, Ni los adúlteros, ni los enfernados, ni los que se echan con varones. 10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores van a heredar el reino de Dios. Entonces, este tipo de gente es ¿qué? Injusta. Y los injustos dice claramente que no van a ¿qué? Heredar el reino de los cielos. ¿Cómo sabemos que es una persona injusta? Cheque estos dos versículos. Si usted anda en uno de esos, hermano, tiene que arrepentirse de corazón y apartarse de corazón totalmente de ese ¿qué? Pecado. Renunciar a ese pecado y sacarlo de su vida, mi hermano, mi hermana.
Porque si no, no va a tener la oportunidad o la chance de entrar al reino de los cielos. Si decir que somos creyentes y vivimos en pecado, hermano, hermana, entonces llevamos una ¿qué? Vida pecaminosa. Y estamos engañados nosotros mismos como creyentes, que tu estilo de vida no tendrá ¿qué? Consecuencias. Va a haber consecuencias, hermano, hermana. Delante del Padre va a haber consecuencias. Tu estilo de vida, tarde o temprano, vas a cosechar lo que tú sembraste, dice Gálatas 6:7. Dios no puede ser engañado. Eres un injusto cuando haces eso. Nosotros somos llamados para ser ¿qué? Justos. ¿Y qué dice el Señor en la carta de Mateo? Busquen primeramente ¿qué? Su reino y ¿qué más? Su justicia. Para ser justos. ¿Cómo se busca? Por la palabra. Que lo que dice la palabra. Lo que la palabra me dice que debo de evitar y que ya no lo debo de hacer. Y que debo renunciar y que me debo de apartar de eso. Es lo que dice la palabra. Para vivir una vida justa. Si no lo hago es que todavía estoy viviendo en lo que? En injusticia. Todavía estoy viviendo en la carne. Y tarde o temprano, hermanos, se va a manifestar eso en nuestras vidas. Por eso muchas veces nos engañamos a nosotros mismos o tratamos de engañar tarde o temprano al otro. Pero el Señor dice claramente que no hay nada que oculto, que no vaya que tarde o temprano va a salir a luz eso, hermanos. Y será una pena y una vergüenza para nosotros, porque eso va a salir a luz tarde o temprano. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues antes que salga a luz, venir y ponerse a cuentas con Dios, con todo su corazón. Y hermanos, desarraigar eso por el poder de la palabra y ahora caminar. Mira cómo batallé yo cuando me convertí, porque tenía un mal lenguaje. Le decía al Señor, perdóname, Señor, perdóname. Estuvo mal lo que hablé, estuvo muy mal lo que hice. Y de repente miraba a una mujer y se me querían salir los ojos. No cualquier mujer, tenía que ser una mujer guapa, ¿va? Y decía, Señor, perdona, Señor, perdona. Batallé mucho, hermanos. Perdón, Señor, perdón. No debo pensar eso, Señor. Pero luché, hermanos, más de un año con todo eso. No con alcohol, porque el Señor en el alcoholismo luego me lo quitó. Pero yo pensé que era todo lo que tenía. No, al ir leyendo y estudiando la palabra de Dios, hermanos, me di cuenta que tenía más defectos y que desagradaban a Dios. Un día estaba leyendo y tuvimos un problema con uno de mis hermanos. Y decía, porque si no perdonas a tus hermanos, tampoco Dios te va a perdonar. Ay, yo estoy mal con mi hermano, decía yo. Voy a ir y le voy a pedir perdón. Y me voy a reconciliar con mi hermano. Y iba y me reconciliaba. Pero lógicamente está refiriendo a los hermanos pero también a la gente de afuera. Porque a veces queremos estar bien con nosotros, pero estamos muy mal con los de afuera. Con el vecino, con la vecina, con el pariente, con la pariente. No le hablamos. Somos orgullosos, soberbios. Ni los saludamos. Nos miramos y mejor nos volteamos para otra parte y agarramos para otro camino. Hermanos, la carne, esa es la carne, ¿verdad? Que tiene que ser crucificada y tiene que morir esa área en nuestras vidas. Así que eso, ¿qué es? Lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes, mis hermanos. Piense que no va a tener consecuencias. Vamos a tener consecuencias. Claramente, lea ahí. Una vez fui a darle a un hermano que andaba de coquetón ahí con una persona y le leí este pasaje. ¿Usted es creyente? Sí, soy creyente. ¿Es hermano? Sí, soy. Miren lo que dice aquí. Si no se arrepiente y deja esa relación, usted no va a entrar al reino de los cielos. Porque aquí dice los fornicarios no van a heredar ¿a qué? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse y abandonar esa relación. Inmediatamente. Y volver con su esposa. Estar con su esposa, hermano.
Dios lo dice así en su palabra. Así que si usted no deja esa relación y pide perdón a Dios y también pide perdón a su esposa, tiene que pedirle perdón a su esposa y tiene que reconciliarse con su esposa. Y a lo mejor la duda algún tiempo va a traer su esposa, le digo. Pero usted tiene que aguantar, porque usted hizo que todo ese vendaval se le viniera a su vida. Así que tranquilícese, compórtese. ¿Quiere entrar al reino de los cielos o quiere irse al infierno? Pues al reino de los cielos, pues es lo que tiene que hacer. Le pido en el amor de Dios que lo haga, le digo. Y que usted, en el nombre de Jesús, deje esa relación y se reconcilie con su esposa. Y una vez me tocó también con los jóvenes. Y hablé con los jóvenes. Y algunos habían visto pornografía. Se juntaban 4 o 5 jóvenes, iban a la casa de una hermana por allá. La hermana no estaba ahí. Y este joven ponía pornografía. Pues imagínense, hermanos. Me declaran que soy un pastor malo, un pastor que no soy tolerante. Digo, pero es que tenemos que seguir la palabra, hermano. Tú embarazaste a esa muchacha, porque hubo esos casos. La embarazaste. Tienes que reconciliarte, tienes que pedir perdón a Dios. Y tienes que ir con la familia y a enfrentar ese caso. Si no, no te quiero aquí en la iglesia. Porque no quiero que al rato me embaraces a otra muchacha. Porque eres coquetón. No, hagamos las cosas bien. A Dios le agrada que hagamos las cosas bien. No, que el pastor, que en lugar de haberme consolado, de haberme dicho otras palabras, me dijo que si no, que mejor me fuera. Dije, tal vez tu mamá te va a tolerar muchas cosas, pero aquí en la iglesia se lleva un orden. Y tenemos que cumplir este orden. Así que, ¿quieres ser liberal? Aquí no se tolera eso. Aquí se sigue la palabra de Dios y la regla del Señor. Y si no te gustó, hermano, pues ni modo. Te amo, oro por ti, sigo orando por ti. Y que Dios te bendiga y te ayude. Hermanos, la palabra de Dios es ¿qué? Bien clara. Así que nos dice la palabra de Dios que los injustos no van a heredar. ¿No sabéis que los injustos no van a heredar el reino de Dios? ¿Y quiénes son? Los fornicarios, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los que viven, hermanos, una relación ilícita, los borrachos, los mundanos, aquellos que les encanta la mundanalidad, mis hermanos. Y luego, las malas compañías, ¿qué van a hacer? Corrompen las buenas costumbres. Dámelo, 1 Corintios 15:33. Por eso usted no debe andar con malas, ¿qué? Compañías. Hermanos, te va a corromper tu carácter, el buen comportamiento. No te dejes engañar. Dice 1 Corintios, hermano, capítulo 15:33. Dice 15:33, ahí está. No erréis, las malas ¿qué? Corrompen. ¿Verdad? No te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, o las malas compañías te van a corromper. Te van a dañar y te van a lastimar. No le pongas mucha atención a esas ¿qué? Malas compañías. Cuando yo estoy con la gente, hermanos, y se dan cuenta que soy pastor, ya no dicen una mala palabra. Están ahí hablando y diciendo, y he ido con mis familiares que muchas veces tampoco no son cristianos. Y comienzan y en cuanto llego, mire, ni una mala palabra. En vez de no quieren que vaya. Porque en vez de les hablo y les digo, hermanos, lo que tienen que hacer. Pero no hacen caso. ¿Qué tengo que hacer? Orar solamente por ellos. Quizás un día Dios los toque y los bendiga y vengan al redil del reino de los cielos. Quizás, hermanos.
Pero tienen que dejar las malas compañías, porque te van a corromper. Primeramente tu carácter, tu comportamiento. Dice la Biblia, no te dejes engañar por los que niegan a Cristo. Con aquellos que no tienen nada que ver con Cristo, no quieren a Cristo, hermanos. No te juntes con ellos. Te van a dañar y te van a corromper. Son malas, ¿qué? Compañías. Aunque aquí este tema, si usted lee el contexto de este capítulo, hermanos, era porque los corintios ya habían sido contaminados también. Principalmente de que no iba a haber, ¿qué? Resurrección. Por eso ese capítulo está principalmente, hermanos, dedicado a la resurrección de Cristo. Entonces estaban escuchando falsas doctrinas, los corintios, que no. Y dice Pablo, y si Cristo no resucitó, entonces van a nuestra fe. ¿Para qué estamos entonces viviendo así, como creyentes? Pues comamos, también vámonos como al mundo, dice, y bebamos, total mañana moriremos, dijo Pablo. No, hermanos. Cristo, primicias de los que ha resucitado. Es primicias de los que ha resucitado. Y resucitó con un cuerpo, ¿qué? Incorruptible. El cual también todos los creyentes seremos resucitados con el mismo cuerpo, pero todo a su debido tiempo. Cristo primero, como el modelo. Cuando sacan un carro, ponen un modelo A. Es el carro que va a circular, ¿qué? Todo este año. Este es el modelo para el 2026. Los que les gusta, te ponen ahí todo lo que trae, te abren el cofre, tantos kilómetros por gasolina y todo eso. Dijo Dios, Cristo es el modelo. Así como Cristo resucitó, todos ¿qué? Van a resucitar. Así como Cristo tiene un cuerpo incorruptible, ustedes van a resucitar con un cuerpo ¿qué? Incorruptible. Así como Cristo es. Por eso dice allí en Corintios, ni tu cuerpo ni tu sangre van a heredar el reino de los cielos, sino que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Hermanos, seremos ¿qué? Transformados. Entonces, termina el capítulo diciendo, no nos cansemos de hacer ¿qué? El bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo, si no desmayamos. No, tú sigues haciendo el bien. Todo tiene ¿qué? Su tiempo, su momento para tu vida. Pero mientras tienes su momento, evita las malas ¿qué? Conversaciones, porque te van a corromper. Esas amistades que tú tienes mundanas, evítalas, porque te van a corromper. Principalmente si no tienes ¿qué? La palabra de Dios en tu vida, en tu corazón. Si no estás consagrado al 100% con el Señor, Satanás es muy astuto. ¿Para qué? Para corromperte y también para llevarte cautivo allá en la inmundicia que el mundo te ofrece. No tomabas, ahora tomas. Ahora hasta amaneces miado. ¿No? Allá en Sabra, con todo el respeto, hermanos, allá en Sabra le pusieron a uno el cagado. Porque se emborrachaba y amanecía zurrado. ¿Verdad? Ahora hasta amaneces cagado, dice el Señor. ¿Verdad? Dañas a todo mundo. Hablas de todo mundo. Estás en contra de todo mundo porque Él te entró el espíritu del vicio, del alcoholismo, y ahora tienes un palabrerío por todo mundo. Cuando estabas sin vicios ni hablabas, ni decías nada, pero una vez que tomabas la primera, páralo. ¿Dónde se apaga? Decía, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué hicieron las malas compañías? Corrompen. A mí me decían mis amigos. Y mis amigos, hermanos, con que yo me juntaba en aquel tiempo, me invitaban.
Y yo al principio dije, sí voy, pero si hay una soda. Yo lo que me voy a tomar es una soda. Y hermanos, y me estaban ahí, ándale, no pasa nada. Ándale, tómate una. Fíjese cómo es el mundo. Y luego algunos fuman. No, le dije, yo nunca, drogas sí, nunca fumé. Me decían, ándale, un toquecito, un llegue. ¿O quieres un perico? Me decía la gente, hermanos, la gente, no. Y una vez estaba allá trabajando ahí donde era la Motorola allá, pero antes era ¿cómo se llama? La Hierro, ahí por el camino de Cananea. Y estaba trabajando almacenista y traía el montacargas subiendo y bajando en los materiales. Y me bajé y fui a tomar agua. Y cuando llegué, pusieron un libro de pornografía ahí en el asiento. Y estaban todos viendo a ver qué hacía. Todos escondidos entre los materiales, viendo a ver qué hacía. Y cuando llegué, sí volteé a ver quién lo había puesto. ¿Ah? No, nadie. Pero lo agarré y comencé. Y cuando dije, hermano, para. Hermanos, así es el mundo. ¿Nos quiere qué? Corromper. Nos quiere, hermanos, jalarlos al lugar del infierno, de la maldad, del pecado, de la desobediencia. Así es, las malas compañías. Evitemos esas malas compañías, hermanos. Y busquemos la compañía del hermano y de la hermana. Y hermanos, dice la Biblia que también, si tú te crees sabio en tu propia opinión, te engañas a ti mismo. Primera a los Corintios 3, 18, 19, dámelo por favor. Primera a los Corintios, léalo conmigo. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno se cree sabio en este mundo, hágase ignorante para que llegue. Dame el siguiente. Porque la sabiduría de este mundo Es que Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Muy bien, Él prende a los sabios en las que es astucia de ellos. Entonces, si alguno es sabio, ¿qué se nos indica que debemos de hacer? Hágase ¿qué? Ignorante. Como que tú no sabes nada. ¿Verdad? No llegues ahí dando tu cátedra, hermano o hermana. Calladito. Si te preguntan, puedes dar tu opinión, hermano. Pero no quieras sobresalir en esa plática. ¿Por qué, hermanos? Porque te vuelves insensato, igual que el mundo. Y Dios prende a los sabios en su propia sabiduría. Y los hace sentir que son nada. Así que la arrogancia del intelectual nunca va a superar la revelación de Dios, la palabra de Dios. Nunca va a superar la revelación o la palabra de Dios. Él se cree sabio porque conoce a la mejor ciencia, porque es un científico, porque es un matemático, porque es una persona que puede lograr ciertas cosas. Él se cree sabio y piensa que todos los demás son ¿qué? Ignorantes. Para él, para todo el mundo es ignorante, ¿va? Pero, hermanos, dice, no sabe que esa sabiduría del mundo es ¿qué? Insensatez ante los ojos de Dios. Pues Él te va a aprender en eso. Y te vas a saber que eso no es absolutamente nada. Porque un día, hermanos, nosotros estaremos en el tribunal de Cristo. Y ellos estarán en el juicio del gran trono blanco. Nosotros no vamos a pasar por el gran juicio del gran trono blanco. Nosotros los creyentes, los cristianos, vamos a estar en el tribunal de Cristo, que es diferente. Porque el que llegue a donde está el tribunal del trono blanco, dijo el chino, cuello, no hay ya oportunidad para ese hombre, para esa mujer. Pero para nosotros, hermanos, nosotros vamos a dar cuentas de nuestra vida cristiana. ¿Cómo vivimos? ¿Qué es lo que hicimos? Y los que fueron dignos de azote, dijo el Señor, pum, 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 pao, pao. Y los que no, hermanos, tal vez una recompensa, una corona,
¿verdad? Hay 7 coronas, dice el Señor, que va a entregar ese día. Algunos, hermanos, otros tipos de ¿qué? De recompensa para el Señor. Y va a reconocer lo que hicieron aquí en la tierra como creyentes, como cristianos. Pero otros absolutamente nada. Pudieron haber hecho muchas cosas para el reino, para Cristo, para Dios. Pero no hicieron nada. Nunca se movieron para el reino de los cielos. Nunca se dispusieron para Dios. O se disponían condicionando al Señor. Sí lo hago, pero si me dan esto. Sí hago, pero si yo hago esto. No. Aquí no se condiciona al Señor, hermanos. Donde el Señor me dice que lo debes hacer, ahí quédate. Y ahí hazlo. ¿Te dio el don de maestro? Ahí está bien. Ahí trabaja. De evangelista, ahí trabaja. Tienes el don, hermanos, de orar por los enfermos, pues ese es tu don. Ora por los enfermos. Si es necesario ir a los hospitales, ve a los hospitales, porque ese don te lo dio el Señor a ti. Tienes el don de discernir espíritus y puedes ver lo que Nogales está pasando bajo el poder de un espíritu maligno, tal vez vicios, no sé, ¿verdad? O tal vez, hermanos, drogadicción, alcoholismo. Entonces, tienes, ¿qué? El discernimiento de espíritus es un don. Entonces usted lo utiliza. Vamos a orar en contra de eso. ¿Por qué? Porque estoy discerniendo en este momento que ese espíritu del mundo va a dañar a muchos jóvenes y a muchas familias, las va a destruir. ¿Y vamos a qué? A detener ese espíritu del mundo. Porque tienes ¿qué? El don de ¿qué? De discernimiento de espíritus. A cada uno se nos ha dado ¿qué? Una gracia en particular. Como el Espíritu, como Dios ha querido. Aunque usted quiera el don de profeta, pero Dios no te lo dio. ¿Quieres el don de qué? De pastor, pero Dios no te lo dio. ¿Va? Pero tiene tanto valor tu don como el don del profeta. ¿O el don de quién? Del apóstol. Que supuestamente es los más llamativos. Porque de pastor casi nadie quiere. Tal vez de maestro muchos sí quieren, pero de pastor no. ¿Por qué? Porque en lugar de pastorear ovejas, pastoreamos ¿qué? Lo otro, ¿cómo se llama? Cabritos, ¿verdad? Entonces, en lugar de guiarlos, nos quieren darnos a nosotros ¿qué? De tope, ¿verdad? Topetearnos, dijo el hermano. Entonces, no, yo no quiero ese don. Yo quiero por el de profeta. Yo quiero por el de ¿qué? Apóstol. ¿Verdad? Y todo el mundo quiere ser apóstol ahora. Ya no hay pastores ahorita, hermanos. Ya nadie quiere ser pastor. Quieren ser solamente ¿qué? Entonces, hermanos, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué nos dice? Que la sabiduría del mundo es inútil. No tiene ¿qué? Ningún valor delante de Dios. Y es una ¿qué? Trampa en la que los disque sabios se van a enredar ellos mismos. Dame Job capítulo 5, 13. Job 5, 13. Mi hermano, mi hermana, cuídese, hermanos, debe estar apuntando para que usted no caiga en el engaño. ¿Qué hace Dios? Que prende a quién? Ellos. Y frustra los designios de los perversos. Y frustra los designios de los perversos. Dios hace que los hermanos, que la sabiduría y la astucia, hermanos, de los malvados, de los perversos, sea frustrada. Y se quita. Dame el siguiente, por favor. El siguiente, el 14. Que prende a los sabios, de día tropiezan con tinieblas y de mediodía andan en tientas como de noche. Los sabios, hermanos, dice que de día tropiezan como tinieblas, como si vivieran de noche. Y a mediodía andan a tientas como de noche también. ¿Quién? Los que se creen sabios. Entonces, ¿qué dice el Señor? Si tú eres sabio, hazte como que no sabes qué. Nada, absolutamente nada. Que te calladito, hermano, hermana. Mantén la lengua cerrada. Es más, muéretela para que no hables, hermano.
Y cuando sea el tiempo, suéltala. Suéltala porque Dios va a ¿qué? Humillar a aquellos que se creen que sabios. Pero usted tiene que tener la palabra de Dios, la sabiduría de la palabra de Dios. Y tiene que estudiar la palabra de Dios, conocer, atesorar la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aquí le tiene que guardar la palabra. Porque la palabra, hermanos, es que la espada del Espíritu. La palabra de Dios es medicina. Usted no sabe cuándo va a ocupar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para desatar sanidad sobre una persona. ¿Qué versículo voy a dar? ¿Qué palabra le voy a dar? No, pues, ¡pum! ¿Cuál es? Salmo 107, ¡pum! Hermanos, ¿cuál va a dar otro? Timoteo capítulo 5, versículo 13. Si alguno está enfermo, llame a quién. Usted ya lo tiene en la mente, la palabra, hermano. Vamos a ir, hermanos, a orar por la hermana, por el hermano. Porque la palabra de Dios dice así. Y si es una mujer, que vaya la mujer también. Unas 2 hermanas. Porque ellos van a ungir a la hermana. Donde tienen o siente el dolor o tiene el problema. Ellas van a ungirla. Nosotros vamos a orar para que ella la unja. Hermanos, usted tiene que conocer la palabra y andar la palabra. Porque también la palabra se convierte en ¿qué? En espada. ¿Por qué la espada qué? El Espíritu. La palabra de Dios, ¿verdad? También la palabra de Dios se convierte, hermanos, en su defensa y contraatacar las obras de las tinieblas. Destruir las obras de las tinieblas. Y tiene que empezar a destruir ¿a dónde? En su casa. ¿Quién está cautivo bajo las obras de las tinieblas? Bajo los deseos carnales mundanos. Usted ya dice, pues en mi casa, pues mi esposo o mi esposa está cautiva. Pero me voy a meter al cuarto y voy a orar y voy a destruir esa cautividad. ¿Y eso es qué? Segunda de Corintios 10:5 leímos. Esas fortalezas mentales que tiene mi esposa. Dios ya me la destruyó, pero ahora quiero que Dios la destruya a ella. Entonces usted sabe usar ¿qué? La palabra de Dios como una ¿qué? Espada. Como la puede usar como una medicina. Como la puede usar también para un crecimiento espiritual. La palabra de Dios, hermanos. Por eso la palabra de Dios tiene, hermanos, miles de bendiciones para nuestras vidas. Y el enemigo va a tratar de que usted no estudie, atesore la palabra de Dios en su vida. Va a tratar. Porque yo le decía a los jóvenes, porque te vuelves una amenaza para Satanás. Y donde vayas, hermanos, el Espíritu te va a indicar, háblale la palabra. Suéltale una palabra de bendición a esta mujer o a este hombre. Me ha tocado cuando voy al otro lado gente que va enferma. Le dije, permítame, quiero orar por usted, hacer una oración por usted. ¿Me permite orar por usted? Sí, me dice, ore por mí. Hermanos, y en cierta manera hayas gracia delante de Dios y también con la gente. Porque estás, ¿qué? Utilizando la palabra para bien. ¿La utilizas para qué? Para bendecir, hermanos. Porque usted sabe que la palabra tiene, ¿qué? Poder. La palabra tiene poder, hermanos. Y usted cuando la utiliza es bendecido y haya gracia delante de Dios y también delante de la gente. Por eso, hermanos, ¿qué hicieron los apóstoles cuando llegó el Espíritu Santo? Inmediatamente fueron y ¿qué? Predicaron la palabra. Inmediatamente, hermanos. Ya estamos viendo en el capítulo 4 que ya había ¿cuánta gente? Convertida, por lo menos 5,000. 3,000 y después dice que 5,000, pero no sabemos si vinieron 2,000 para que sean 5,000, si no son 8,000. Bueno, los que hayan sido. El evangelio iba ¿qué? Siendo predicado y la palabra iba ¿qué? Creciendo. ¿En qué? En convertidos. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Nos ponemos de pie, hermanos. Y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé su fuerza en la palabra.